volverán los redimidos de Jehová y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas será, y la tristeza y el gemido huirá. Buen día. Espero no tengamos llamadas perdidas al Señor porque sería... Bien. La semana pasada estuvo Pastor Iván Bonilla acá, comenzando una nueva serie como iglesia que es empezar a conocer al Espíritu Santo. Y dio muchas características, ¿no? Y bastante palabra, de lo cual agradezco porque nos marcó una ruta por la cual ir estudiando. Genial, así que si tomaron apuntes, después me los pasan. ¿En serio? En serio, me los pasan para también saber qué es lo que fueron tomando de esto, que fue muy lindo. En Vallenar, la iglesia les manda muchos cariños a ustedes, muchos cariños. Allá aún es verano y la iglesia está grande, preciosa. Habían muchas personas, muchos niños. Y como es la iglesia, se termina la reunión, el mensaje y todo empieza a ordenarse, cafecito por acá, conversaciones acá, atendiéndose, yéndose a dejar unos a otros. Muy lindo, muy lindo. Así que estemos en constante oración por la iglesia de Vallenar, por esa iglesia preciosa. Y como siempre, usualmente hago el llamado desde acá. Si alguno quiere ir a apoyar en algo en Vallenar, adelante. Todo en orden, nos puede avisar y organizamos un grupo para poder ir. Yo sé que ahí hay un grupo que está yendo todos los meses a apoyar. Bueno, vamos entonces a continuar y a seguir con esta serie de conocer al Espíritu Santo. Hemos conocido al Padre, al Hijo y ahora al Espíritu Santo. No es una jerarquía, es Dios. Dios en tres personas. Entonces tampoco es quién va arriba, quién va al medio, quién va abajo. No. Eso no es así. Y usamos este orden también porque hubo una revelación de esta manera. El Padre reveló al Hijo. Y el Hijo entonces enseña que va a enviar al Consolador. Ahí hay un orden y una unidad preciosa. Bueno, oremos. Oh Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por buscarnos en la alabanza, Señor. Tú buscas adoradores, Señor. Buscas personas que piensen en ti, que se gocen en ti, que descansen en ti, en verdad y en espíritu. Gracias, Señor. Ayúdanos a buscarte en esta hora, a buscar de lo tuyo, de tu enseñanza, de tu palabra, de tu guía para nuestras vidas, Señor. Amén. Amén. Bien, le decía a Ornella que tenía un apunte y el apunte se me quedó. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Así que nos guíe a todos, que nos guíe a todos. Vamos a estar conociendo del Espíritu Santo enfocados en la primera carta escrita a los Corintios. Vamos para allá. Primera carta escrita a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo a esta ciudad, Corinto, que estaba en el corazón de lo que conocíamos como la Grecia antigua. Al norte, Atenas, al sur, todo el Peloponeso, donde está Esparta y otras ciudades, y al centro, Corintio. Es una ciudad clave.
Es una ciudad puente, literal, puente, porque era la franja de tierra que unía estos dos polos de la Grecia antigua. Y en esa ciudad no solamente unía dos grandes pedazos de tierra, sino que también dos mares. Tenía dos puertos. Eso recuerdo que nos lo enseñó Marcia en el seminario. Una ciudad con dos puertos. Por tanto, una ciudad que albergaba mucho tipo de cultura, muchas nacionalidades, una ciudad, una metrópolis para ese tiempo. Y donde hay mucha cultura, también hay mucha idea y muchas verdades. No es extraño pensar que el apóstol Pablo haya ido ahí, a una ciudad en donde había mucho que daba, y él va a entregar entonces la verdad de Dios. Lo que conocemos como la primera carta a los Corintios es la segunda. Lo que conocemos como la segunda carta a los Corintios es la cuarta. Y hay dos cartas que fueron extraviadas, pero Dios quiso que tuviéramos esta. Así que descansamos en eso. Y en esta carta a los Corintios, el apóstol Pablo empieza a hablar del Espíritu Santo, específicamente en el capítulo 2. Después ustedes lo pueden leer en casa tranquilamente. Habla del Espíritu Santo. Pero antes de hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar un aspecto bien interesante. ¿Saben ustedes cuáles fueron las preguntas más buscadas o tipeadas en Google por Chile el año pasado? Las preguntas más escritas en Google por los chilenos. Atención. Quizás nos vimos ahí, no sé. Bueno, hay preguntas que son claves. Por ejemplo, ¿qué es? ¿O no? ¿Qué es? ¿Alguien ha buscado acá en Google qué es? Ya. ¿Por qué? ¿O no? ¿Sí? ¿Por qué pasan ciertas cosas? ¿Cómo es? Y la otra es, ¿quién es? No sé si ustedes se preguntan el quién, por qué, el cómo y el quién. Yo lo pregunto, usualmente. Ahora, yo tenía la esperanza, vaga, pero esperanza, de que esas preguntas hechas por nosotros los chilenos fueran preguntas. Yo pensaba que el problema no es la herramienta, el problema es quién la ocupa. O sea, tenemos por delante una enciclopedia en línea que se va actualizando al instante, ¿o no? No teníamos que esperar de un año a otro a que se publicara la nueva enciclopedia con todo el conocimiento del mundo. Lo tenemos al alcance. Por aquí preguntamos, aquí dice, mira. ¿Qué es la escarlata? Esa es la primera pregunta que salió. ¿Qué es la neutropenia? Esa está buena. ¿Qué es la neutropenia? ¿Alguien sabe acá lo que es la neutropenia? Por eso lo buscamos. Neutropenia es un síntoma una enfermedad de los glóbulos blancos. ¿Okay? Me dice, bueno, bien, Loreto. Okay. ¿Por qué? Esto es bien interesante. ¿Por qué se cortó la luz en Chile? 25 de febrero, ¿se acuerdan? El apagón. Y yo venía de Pan de Azúcar con el León y se apagó la luz. Me avisaron, se cortó la luz en todo Chile. Pasé a sacar plata, dije. Con plata y agua estamos. ¿Por qué se llaman Países Bajos los Países Bajos? ¿Por qué se llaman Países Bajos los Países Bajos? Porque están bajo la cota del nivel del mar. ¿Por qué no se hunde? Búsquenlo. ¿Cómo se vota en Chile? Está bien. Yo imagino que no solamente, que quizás los más jóvenes buscaron esto, o quizás extranjeros que viven en Chile y pueden votar. O algún chileno que nunca ha votado, puede ser. ¿Cómo dibujar a Stitch, un personaje de Disney? ¿Quién es la esposa de Héctor Noguera? Sabemos que un actor que falleció el año pasado, ¿cierto? Bueno, esas son las preguntas que se hacían. Yo decía, wow, de profunda bastante poco. Pero ¿eso no es un síntoma que habla de cuáles son nuestras conversaciones? Y si eso ocurre con Google, ¿ocurre con Dios? ¿Son esas mis preguntas a Dios? ¿Por qué esto, Señor? ¿Cómo es esto, Señor? ¿Quién es tal persona, Señor?
A veces que nos hemos preguntado, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Qué es lo que tú tienes para mi vida? Bueno, insisto, si esto lo hacemos con Google, la palabra enseña, se publica lo que está en privado, ¿cierto? Primera pregunta que no tenemos que hacer. ¿Qué clase de pregunta le estoy haciendo a Dios? Y ahí cada uno sométase al examen. Lo cierto es que Dios sí es un Dios que responde. Y sí es un Dios de respuestas para las preguntas que tenemos. Lo importante es que esas respuestas o esas preguntas sean las adecuadas. O sean las correctas a Dios. Pensemos que tenemos una chance en nuestra vida de hacerle una pregunta a Dios. Una sola. ¿Qué le preguntaría? O más bien, si tuviera una oportunidad de hablar con Él, ¿le preguntaría algo? ¿O más bien le respondería a Él? ¿Qué es más importante para mí? ¿Preguntarle cosas a Dios o que Él me responda? No dije el título de la enseñanza, ¿cierto? Esta era la introducción. Acomodando lo de Dios a nuestras vidas. Quizá me equivoqué, pero es lo que me acuerdo. Acomodando lo de Dios a nuestras vidas. ¿Cuánta información tiene Dios? ¿Cuánta información tiene Dios? Infinita. ¿Tenemos la imagen de la biblioteca? Creo que eso sí lo envié. Bueno, la información que tiene Dios pudiera ser enorme, ¿cierto? Ahora, ¿cómo está esa biblioteca? Desordenada, ¿según quién? Bueno, está desordenada. ¿Dónde debieran ir los libros? En los estantes. Por eso alguien hizo los estantes, para que esos libros estuvieran ordenados. Pasemos a la segunda. Entonces, qué bueno es cuando todo lo que está desordenado empieza a ordenarse. La palabra nos enseña que una de las labores del Espíritu Santo es que Él viene a ordenar a nuestras vidas. Y no es que nosotros hayamos nacido ordenados, amados. Nuestra biblioteca ya está en el piso. Así nacemos. Con la información desordenada. Con información, a Dios gracias, sí. Pero nos damos cuenta que en la vida esa información necesita orden. Por ejemplo, ¿a quién me voy a dedicar? Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Por ejemplo, ¿a dónde voy a vivir? O una pregunta clave, ¿cuánto tiempo voy a vivir, Señor? Y son preguntas que pudieran estar desorganizadas en mi vida. Y el Espíritu Santo viene a acomodar esto. Entonces, ¿cómo poder realizarle al Señor las preguntas perfectas? ¿Cómo recibir de Dios las respuestas y estar satisfecho? Esa es la labor del Espíritu Santo. Una de sus labores. Acomodar lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual a lo espiritual. Por tanto, hay información que yo intento acomodar, pero no espiritualmente. Hay verdades de Dios que son altas. ¿Qué tan altos son los caminos de Dios? Son altos, altísimos, dice la palabra. ¿Cuán profundos son los caminos de Dios? Son bastante profundos también. Las dimensiones de la información de Dios, las dimensiones del amor de Dios, es completamente e infinitamente más grande que la que yo podría llegar a comprender en un día o en mi vida entera. Si alguien se atreviera a codificar todo lo de Dios, yo creo que no cabría ningún libro. Vamos al Salmo 92, capítulo 92, versículo 5. Esta es la base de la cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Reconociendo esto, es un buen ejercicio. Salmo 92, versículo 5.
Dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. Cuán grandes son tus obras, cuán profundos tus pensamientos. Y nosotros al medio. Alguien de acá se podría decir, yo soy bastante profundo, ¿verdad? ¿No? Pero podríamos decir que en una área somos expertos. En algo que nos hayamos dedicado, ¿no? Tampoco. Bien. Parece que es una buena señal. Porque en la medida que más aprendo, yo creo que una buena manera de saberse experto es lo inexperto que soy. Porque eso también te lleva a estar buscando constantemente algo nuevo. El salmista dice eso. Entonces ese es nuestro punto de partida. Saber que esa es nuestra realidad, queridos. Los pensamientos de Dios son profundos, las obras de Dios son grandes. Y toda esa información, Dios la quiere para mí. Pero ¿qué es lo que tengo yo? Información que está desordenada, información que está en el suelo, información que es, pero en verdad no es, y es necesario ordenar. El Espíritu Santo acomoda la respuesta de Dios a mi vida y acomoda a que mis labios puedan declararle o decirle las preguntas adecuadas. Ahora sí vamos a la primera carta a los Corintios. Vamos para allá. Capítulo 2, versículo 10. Entonces, los pensamientos de Dios son altos, son grandes, son profundos. ¿Cómo poder adquirir o conocer a Dios? O adquirir el conocimiento de Dios. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún escudriña lo profundo de Dios. Ese escudriñar, hay que buscar una imagen que lo pueda representar. Es cavar, empezar a indagar, poner todo el esfuerzo para llegar a la raíz de un conocimiento. Voy a profundizar en este tema. ¿Alguna vez ustedes de pequeños han querido profundizar en un tema específico? No sé, ¿cómo funcionan los aviones? ¿Han tenido esa curiosidad? Ahora ya de adulto, alguno ha dicho, bueno, yo me conozco bien. No sé si alguna vez han dicho eso. No, yo me conozco bien. Conozco cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Bueno, algo sí está diciendo el apóstol Pablo. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? El espíritu que está en nosotros, del hombre, sabe las profundidades del hombre. Y el Espíritu es algo que despierta al Señor. Ahora el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, tiene este rol de escudriñar lo de Dios, porque Él es Dios, pero no lo escudriña para Él, porque busca ir a la profundidad de Dios para dárnosla, para que así entonces podamos entender las profundidades de Dios. Ahora en esto podemos irnos muy atrás a Génesis, cuando está Eva y está Adán, y son tentados a ser igual que Dios. Ser igual que Dios. Y les parece atractivo. Y adquieren ese conocimiento. Muy distinto a esto, que es Dios el que acerca el conocimiento. Es Él el que acerca el conocimiento a cada uno de nosotros. Y ese conocimiento, así como Dios es grande y es infinito, ese conocimiento es infinito y es grande. Nunca el Señor a aquellos quienes le buscan deja de entregarles. El Señor entrega. Él galardona a quienes le buscan. Él quiere que le busquen. Él quiere que le busquemos, que vayamos a su presencia.
y vayamos a sus profundidades. Sigo, versículo 11. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Saber qué es lo que Dios nos ha concedido. No recibimos el Espíritu del mundo, es decir, una sabiduría humana. El hombre puede llegar al conocimiento de que existe Dios. Hay hombres de ciencia que hay muchas frases célebres de algunos por ahí que expresan que hay un Dios. Y el hombre puede llegar a ese conocimiento con la belleza de lo que ve, al saberse limitado en el conocimiento y que todo esto no es producto de la casualidad, y uno puede llegar al conocimiento de que hay alguien, ¿o no es así? Hay alguien. Pero hay una obra que es precisamente y específicamente de Dios, del Espíritu Santo, que es lo siguiente. Podemos saber que Dios existe, pero el Espíritu Santo nos revela quién es Dios. El Espíritu Santo nos muestra y le pone nombre y palabra y enseñanzas y nos revela que Jesús es Dios. Eso ya es revelación de Dios. Es revelación de Dios. El hombre puede tener evidencias y podemos estudiar la evidencia y de alguna manera convencernos. Pero ese convencimiento que viene de hombre, siempre hay algo que queda al debe. Siempre hay una sed que saciar. Si Dios no me ha saciado en cuanto a que Jesús es Dios, o que Jesús hizo lo que hizo, fue a la cruz por mi vida y me salvó, si no es suficiente para mí, rápidamente tengo que pedirle a Dios que me lo revele. Rápidamente. Eclesiastés 1:8, en el Antiguo Testamento. Eclesiastés 1:8. De nuevo nuestra realidad, nuestro punto de partida. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. El ojo nunca se sacia de ver. El oído nunca se sacia de oír. ¿Y cuál es el resultado? Fatiga. Fatiga. ¿Para quién? Para nosotros. Nos fatigamos porque mi ojo nunca va a saciarse. Nunca mi oído va a estar tranquilo por haberlo oído, las cosas que ya he escuchado. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¡Qué pena! ¡Qué lástima! Y eso somos nosotros. Esa es nuestra realidad. Puedo estar conociendo a Dios, pero aún estando en esta condición. Señor, he visto de ti, he escuchado de ti, pero no me es suficiente. Señor, he visto obras increíbles, milagros que en verdad no tienen razón de ser, pero muéstrame un poco más. Tremendo. Eso puede estar en mi corazón. Señor, he visto tu fidelidad que me persigue. He visto tu misericordia que está conmigo cada día, pero aún así necesito más misericordia para que entonces esté tranquilo. Cuando iba a la iglesia católica había una canción que repetía como loco, que una palabra tuya bastará. No, algo así decía. Y
leyendo la palabra, comprendí cuán lejos estaba de eso que decía con mis labios. En verdad, en mi corazón siempre, siempre te he exigido, Señor. ¿Cuánta palabra hemos recibido de Dios? Hagan sus cálculos. Cada uno. Hagamos nuestros cálculos. ¿Cuánta palabra de Dios he recibido? ¿Cuánta oración de Dios ha habido por mi vida? ¿Cuánto han orado por mí? ¿Cuánto Dios me ha mostrado en sueños? ¿Cuánto Dios me ha iluminado la Escritura? ¿Y en cuántos días yo he dicho, Señor, esto es suficiente para mí? Si en tu misericordia y en tu gracia y tu soberanía decides no mostrarme más, te digo amén, Señor. Te digo amén. Esa es nuestra realidad. Por eso, amados, Jesús, sabiendo nuestra debilidad, en Juan 14 dice que su corazón no se turbe, que tu corazón no se agite. Yo me voy, pero mi Padre enviará a un Consolador. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Que esta realidad no sea en nuestra vida. Que eso no sea en mis días. No sea. Volvamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Desde el versículo 7. Primera a los Corintios 2, 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, habiendo leído lo de Eclesiastés recién, leamos esto: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Y seguido a eso, leemos lo que leíamos anteriormente. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo viene, amados, viene a mostrarnos cosas que no hemos visto y a oír cosas que no hemos oído y conocimiento que no ha subido a mi corazón, para los que le aman. Para los que le aman. Jesucristo enseñaba: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Está en la misma sintonía que Jesucristo. Hay muchas cosas que voy a mostrar, dice el Señor, para los que me aman. Eso quiere decir entonces que yo puedo ir donde el Señor y preguntarle, por ejemplo, ¿por qué se cortó la luz en Chile? Y Él me va a enseñar. Yo creo que sí, pues en verdad. Yo creo que bastante, no es tan complejo entender por qué se cortó la luz en Chile, ¿o no? De hecho, se cortó por acá, en esta zona. Bueno, ¿cuántas preguntas tenemos para Dios? ¿Cuánto necesito ver? ¿Cuánto necesito oír? Lo interesante, que la primera respuesta que da el Espíritu Santo es la misma para todos. Es la misma respuesta para todos nosotros, a todas nuestras preguntas, a todas nuestras dudas. El Espíritu Santo nos responde lo mismo. La cruz de Cristo. La respuesta del Espíritu Santo es: miren a Jesús. Por excelencia, el Espíritu Santo viene a mostrar al Hijo. Y que el Hijo sea levantado. Y que el Hijo sea honrado.
y que mire la cruz no con sabiduría humana. Porque si miro la cruz con sabiduría humana, queridos, voy a estar preguntando un montón de cosas. O enjuiciando y mirando con juicio la obra de Dios. ¿Por qué Dios permitiste esto? Sabiduría humana. ¿Por qué perdonaste, Jesús, a los más malos de los malos? ¿Por qué lo hiciste? Sí merecen castigo. Ahora, cuando decimos eso a Jesús, nosotros no nos ponemos dentro del saco de los malos de los más malos. Y ahí estamos nosotros. Somos los más malos de los malos. Lo más vil, perverso, sucio. Los más criminales estamos acá reunidos. Bienvenido. Y de ustedes yo soy el más criminal. Ahora, cada uno puede decir eso. Yo soy malo. Terrible. He pensado lo peor. Quiero lo peor. Para quien me daña. Quiero la justicia de Dios. Para quien hace lo malo. Y Jesús dio su vida por alguien que estaba al lado, siendo ejecutado. Por un ladrón. Pero un ladrón que se arrepintió. Y que reconoció al Señor. Eso es sabiduría de Dios, amados. Eso es sabiduría de Dios. Y nos libra entonces de una sed que nunca se pueda saciar. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, poquito antes. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz es locura. Pero para los que han podido recibir la sabiduría de Dios, no es locura, es poder. Y eso que está diciendo el apóstol Pablo acá, se sustenta en toda la verdad que después él describe del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la sabiduría humana? ¿Hasta dónde llega? Un poquito más adelante, versículo 25. Leámoslo. Capítulo 1, versículo 25. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, Dios de partida es muy fuerte. Y el apóstol Pablo, con tal de que nosotros lo entendamos, dice, lo más débil de Dios sigue aún siendo mucho más fuerte que todo lo que los hombres puedan hacer. Lo insensato de Dios, si es que Dios tiene insensatez, que no la tiene, pero está tratando de explicarlo, lo insensato de Dios, lo sin sentido de Dios, es aún más sabio que todo el conocimiento humano. Estamos lejos, ¿no? Por eso el Espíritu Santo es importante. Por eso Jesús dice, tienen que recibirlo. Él viene a morar en ustedes y los guiará a toda verdad. Y amados, las preguntas más imposibles que yo le pueda hacer al Señor respecto de mi vida, de mi futuro, de lo que pasó y de lo que va a pasar, todo se explica en la cruz de Cristo. Y eso es suficiente. Y yo creo que a eso se refiere cuando dice lo que oído no ha oído, ni ojo ha visto, ni ha subido al corazón del hombre. Es la cruz de Cristo. Verla con ojos nuevos, oír las palabras del Señor como palabras nuevas y frescas. Y que Cristo, ese conocimiento de que Cristo es Rey, Dios, dio su vida y está vivo, esté encima de mi corazón.
1 Corintios 2, 16, con esto terminamos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros, más nosotros, tenemos la mente de Cristo. Por el sencillo hecho de que el Señor, el Espíritu Santo, esté habitando en nosotros, tenemos la mente de Cristo. Entonces puedo ver lo demás de una manera nueva. Puedo ver lo demás de una forma en que voy a estar saciado. Esto no es una invitación a que no se hagan preguntas, ni que no le pregunten a Dios cosas de su vida, ni las más básicas ni las más complejas. Lo que sí, que todas esas respuestas que Dios vaya a dar, miremos siempre la cruz, amados. Miremos a Cristo, miremos a Jesús. Y entonces la respuesta de Dios me sacia. Esta semana fue una semana preciosa, muy bella. O sea, todas las semanas son bellas en el Señor, pero hay unas semanas que hay mucha evidencia de la belleza de Dios. A eso me quiero referir. Hay mucha evidencia de la belleza de Dios. Una de ellas fue que en Ovalle empezamos un plantío. Gracias, Señor. Gloria a Él. Ahora, los aplausos son para Dios, ¿cierto? Sí, los aplausos son para Él. Y algo que manifestaba esta familia, es una familia que abre la casa, los agradecidos que están del Señor. Y en ese agradecimiento, en medio estamos nosotros, queridos. En medio. Entonces, el agradecimiento no es para nosotros, porque están viendo la cruz. Eso fue el jueves, maravilloso. Fue bueno, ¿no, Anita? Muy bueno. Miguel está con los niños, así que no me puede responder Miguel. El día de ayer, un vértice precioso en Ovalle. Gracias, Señor. Algo de lo que... Bueno, aplauso para el Señor, sí. Algo de lo que comentaba con Ornella, de lo cual todo fue muy lindo. Los jóvenes y el plantío, el milagro, se movieron muy, muy bien. Algo de lo que me alegraba dentro del servicio de ayer es que habían familias sirviendo. Familias sirviendo. Contabilicé 4 familias sirviendo ahí. Sirviendo y los jóvenes sirviendo. Hablando del regalo de Dios a personas que Dios quiere que lo reciban. Todos, el Señor quiere que muchos lo reciban. Por otro lado, cruzando el charco del Atlántico, el pastor Roberto me comentaba que fueron invitados el día martes a la iglesia donde ellos están siendo invitados, ¿cierto? Donde están congregándose, importante congregarse. Fueron invitados a dar una enseñanza. Se la vamos a compartir para que la vean. Está en francés y en español. Y le decía, Ornella, entendí algunas cosas bien. Yo creo que el Señor ahí nos ayuda a comprender. Y el título del mensaje era En el corazón de la misión. Y ahí Pastor Roberto, Filomena y Caterina hablaban de la iglesia, a lo que Dios nos ha invitado. En otra iglesia. Lo importante de lo que Dios nos ha dado, queridos, como congregación. Lo importante. Podemos tener muchas preguntas, pero esto que Dios nos ha dado como cuerpo, ¿me es suficiente o no? Para mí debiese ser suficiente. A nuestro amado pastor Tomás y Paulina, Dios les dio una misión por delante.
Y con ella correr, con esta visión también. Y en eso hemos sido formados. Y Ornella me comentaba esta semana lo importante de guardar esto. De guardar lo que Dios nos ha dado. No por ser mejor, ni peor, ni distinto. Es porque es de Dios. Y es suficiente. Es de Dios. Nos ha dado lugar. Nos ha dado mucho de lo cual podemos tomar y crecer y confiar de que es de Dios. Y eso, amados, es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Se me olvidó esa parte. ¿Ven que me hacía falta el apunte? Ahora sí cierro. Por lo siguiente, cuando el Señor dice que el Espíritu Santo nos acomoda lo que es de Dios. Ojo, no es yo acomodando lo de Dios a mi vida. Porque en eso no hay ningún buen fruto, hay fatiga. Pero cuando dejo que Dios acomode lo mío a lo de Dios, hay tranquilidad. Y eso acomodar implica también combinar. Precioso. El Señor combina. No es que nos desecha. Lo que yo viví, lo que yo he sido, hay cosas malas que el Señor sana, pero hay mucho de Él. Y eso bueno es de Él. Y lo combina y nos acomoda y descansa. Nuestra iglesia, amados, es preciosa, como toda iglesia del Señor. Y para mí es suficiente. Para mí es suficiente acá. Para mí es suficiente enraizarme acá. Enraizarme acá. Por eso vamos a Valle, no es que no haya iglesia, hay iglesia. Pero hay personas que van a ser llamadas a esta iglesia. No sé si me doy a entender. Bueno, ahora saliendo de acá, los que somos papás y tenemos hijos allá, tenemos una reunión, ¿cierto? Vamos a ser instruidos también de las cosas bellas que hace el Ministerio de Niños. Y amados, esto lo hablo para mí también, Ornella también para ti y para todos los papás, que a lo que nos inviten sea en el Espíritu. Que el Señor vaya acomodando esto en mí. Acomódalo, Señor. Acomódalo. ¿Amén? Amén. Amén. Ahora sí que terminamos. En la otra semana vamos a tener este almuerzo de iglesia. Precioso. También sé que hay un feriado, ¿o no? Hay un feriado. El jueves 21, gracias. Entonces, por tanto, no va a haber plantío. Pero preparémonos para la siguiente semana, para el domingo, para ser ministrado por el Señor. Preparémonos. Ocupemos ese día libre como un día para poder estar en la agenda de Dios, para ser ministrado por Él. Amén. Amén. Terminemos alabando al Señor. Amén.